Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenos días, perdón. Buenos días a todos. Continuamos con nuestra programación de las jornadas profesionales de Fundalectura, lectura pública, espacios, estrategias y programas. En este momento vamos a arrancar un panel sobre leer en territorio. Y para eso nos acompañan tres invitados muy especiales y lo que les quiero proponer es que para arrancar con este proceso los voy a presentar y una vez presente a cada uno, la idea es que arranquemos de una vez un poco con la presentación de su experiencia y luego empezamos como a conversar y ya nos irá fluyendo un poco más la conversación. Entonces, bueno, este panel nace porque digamos que la mediación y promoción de lectura se configura como una intervención sociocultural en donde la cultura escrita y la oralidad sirven como puentes para construir tejido social. Hoy dialogaremos en torno a experiencias de promoción de lectura, escritura y oralidad en territorios específicos y con enfoques particulares. Para hablar de esto nos acompañan Lorena Hernández, es gestora cultural y promotora de lectura, estudió letras hispánicas en la UNAM y es autora de un par de poemarios. En el 2005 fundó la consultoría Se Habla Español, especializada en comunicación, redes sociales y cultura. Para el 2015 inicia un importante proyecto de promoción de lectura con el Festival de Letras en Nayarit, considerado hoy en día uno de los eventos literarios más destacados de México. Bienvenida, Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a la Feria del Libro de Bogotá, a Fundalectura por este espacio y por supuesto, al Gobierno de México, que como ustedes saben bien, es el país invitado de honor a este encuentro de letras, de libros, de autoras y autores y de también gente que como ustedes se dedica a esa noble y a veces ingrata labor de tratar de acercar la lectura y los libros a la gente. Bueno, yo les cuento brevemente para iniciar este conversatorio la experiencia que tenemos en un estado que se llama Nayarit, que a lo mejor ustedes no han oído. Es un estado que está en la costa del Pacífico, entre Jalisco y Sinaloa, el estado de en medio. Tiene unas playas muy, muy bonitas. Cuando vayan a México no vayan a Cancún, vayan a Nayarit. Y es la tierra de dos grandes poetas. En Tepic nació Amado Nervo, un poeta del que quizás ustedes han oído hablar, que fue pues, uno de los más relevantes poetas en español de la última mitad del 19 y principios del 20, y otro gran poeta mexicano llamado Ali Chumacero. En ese sentido, bueno, México como país, que es un país enorme, tiene grandes proyectos de ferias del libro, por supuesto, como la Feria del Libro de Guadalajara, que es una de las ferias más destacadas en español en el mundo, pero hay muchas ciudades o entidades que no tienen ferias o festivales de este tipo, de ese nivel, ¿no? Los esfuerzos son de diferente tamaño según la región o el estado de donde hablemos. Hay 32 estados en el país y un promedio, para que se imaginen, de 100 ciudades medianas, más o menos. Bueno, entonces en Tepic, que es la tierra de Amado Nervo, de donde yo soy originaria, no había una feria del libro como tal. Ha habido esfuerzos pues de más que nada de venta de libros, que a veces la gente a eso también llama feria del libro, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió la idea. Es un proyecto personal mío. Yo me formé como lectora en una biblioteca pública, la Biblioteca Pública de la Alameda. Estaba escuchando las historias que ustedes narraban hace rato, con la conferencia de la enorme Paloma Sáiz, que es una mujer a la que admiro y quiero muchísimo. Y bueno, yo me formé como lectora en la biblioteca pública, porque en mi casa no había libros cuando yo era niña. Mi mamá había estudiado hasta segundo de primaria solamente y terminó su educación ya después de adulta. Entonces, a mí me salvó la vida la Biblioteca Pública de la Alameda, pero de eso hablaremos mañana. Entonces,
teniendo yo, retomando esta experiencia de cómo el haber llegado a esa biblioteca, estoy segura que me trajo aquí con ustedes. Si esa biblioteca no hubiera tenido libros gratuitos para que yo leyera, seguramente yo no estaría sentada aquí hoy, me dedicaría a cualquier otra cosa. Cuando era niña a mi mamá le decían que yo iba a ser Miss Nayarit, qué bueno que encontré la biblioteca. Y bueno, entonces, en ese sentido, pues fue que surgió la idea de fundar este festival. ¿Por qué un festival? Porque Nayarit es un estado, como muchas entidades acá, departamentos se les llama, ¿verdad? Bueno, pues alejado del centro del país, alejado de la Ciudad de México, con pocos recursos. Entonces, pensar en una feria era pensar en algo demasiado grande, ¿no? Y la idea del festival fundamental es justamente promover la lectura tanto entre gente que ya lee como sobre todo entre gente que no lee. Es decir, en este momento nos encontramos en el mejor de dos mundos, porque hay ahí un montón de escritoras y de escritores y de libros, pero a pesar de que están ahí, no están tan a la mano, es como pasa aquí, ¿no? Estamos en Bogotá, estamos en la capital y aquí hay muchas librerías y aquí tenemos este gran evento, pero saliendo allá a la realidad del interior del país, pues debe de haber que hay ciudades que a lo mejor ni siquiera tienen una librería, o si tienen, tienen una. Y luego eso no implica que la gente pueda comprar los libros porque no tiene dinero para comprar los libros. Yo comparto la idea de ese gran escritor y promotor, gestor incansable que es Paco Ignacio Taibo II, en el sentido de que no es que la gente no lea en nuestro país, es que la gente no tiene dinero para comprar libros, que son dos cosas distintas. El promedio de ingreso de la ciudad de Tepic pues es un promedio como de, digamos, como de $150 al mes, más o menos. Entonces ustedes se darán cuenta que con ese promedio de ingreso pues la gente difícilmente va a tener dinero para comprar libros. Entonces fundamos este festival con la idea de llevar lo mejor de la narrativa y la poesía actual del país a los autores y a las autoras más conocidos y reconocidos, que lamentablemente cuando empezamos en 2015 prácticamente ninguno de ellos había estado jamás en Tepic, nunca habían ido, y a partir de ahí suscitar el interés de la gente, y nos encontramos con cosas maravillosas como que la gente sí lee, insisto, la gente sobre todo de cierta edad, ¿no? Y también pues la idea de buscar los libros más económicos para que estén a la venta, pero no siendo la prioridad que los libros estén a la venta, sino siendo la prioridad que los autores y las autoras estén ahí para que la gente los vea de viva voz. Cuando yo era niña, pues el gran poeta, que aparte es un monstruo, era Amado Nervo, pero alguna vez alguien me preguntó si yo lo había conocido, digo, pues seguramente en otra vida, porque Nervo nació casi 100 años antes que yo, pero cuando yo era niña no había escritores que anduvieran caminando ahí por las calles de Tepic, ¿no? Ahora tenemos algunos escritores que sí viven ahí, que ya han publicado, pero es difícil conocer incluso esa realidad de que ahí está un autor, alguien que escribe y que publica y que vive de eso. Ese es otro tema, vivir de eso, ¿no? Entonces hemos realizado 8 ediciones en diferentes circunstancias. La prioridad ha sido que los escritores y escritoras pues más conocidos de México de una importante calidad literaria vayan. No hemos estado hasta el momento abiertos a otro tipo de géneros ni temas de superación personal, etcétera. Y la idea es que el autor y la autora vayan y también visiten escuelas, que es un proyecto que es lo más bonito que hacemos, que se llama el Festival Va a tu Escuela, donde conseguimos que el sindicato de maestros done los libros previamente, los compre a los autores, que también es importante cerrar esa cadena del libro en donde también el autor obviamente ve que sus libros son comprados y luego que sus libros son leídos, se leen antes en las escuelas, y cuando el autor o la autora llega a esta escuela, que lo mismo es de nivel básico que preparatoria, incluso universidad, pues estas personas, la mayoría muy jóvenes, ya los leyeron, ya las leyeron, y eso hace una gran diferencia. Tenemos también otro proyecto en el que empecé a participar el año pasado,
porque como ustedes saben, pues México tiene a la mitad de su población viviendo en Estados Unidos o nacida de primera o de segunda generación, que es otro México, ¿no? Ese de que no se sabe, entre 30 o 40 o 60 millones de personas mexicanas o de origen mexicanas viviendo en Estados Unidos, y se hace una feria de Nayarit en California, en donde básicamente pues es un momento en el que la gente originaria de Nayarit se puede reunir en torno a la música, a la comida, y por primera vez el año pasado se hizo una parte cultural, literaria, donde tuvimos la oportunidad de llevar autores y autoras de Nayarit para que se pudieran acercar a esa comunidad de gente que tiene un amor también muy desmedido por su país, porque muchos de ellos o muchas de ellas pues tienen 20 o 30 años que no han podido regresar porque no tienen documentos y no pueden dejar el país. Entonces, bueno, lo dejo por lo pronto por ahí, y mañana en el taller que tendré la oportunidad de brindar, les hablaré más de estas experiencias. Hola. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Ahora quisiera darle paso a Iván. Iván Murcia es trabajador social, maestrando en estudios políticos latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia y promotor de lectura en huertas urbanas y en bibliotecas comunitarias periurbanas. Vive en el territorio Alto Fucha de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. Entonces, Iván, bienvenido. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con todos y todas, un gusto compartir con Irene, con Lorena, un agradecimiento especial a Fundalectura, a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, por esta invitación tan interesante que nos hacen. Mi nombre es Iván Felipe Murcia, soy habitante del territorio Alto Fucha, hago parte de una organización que se llama Huertopía, y desde allí venimos a contarles una serie de iniciativas y de apuestas que hemos venido haciendo en torno a la lectura, la escritura y la oralidad. Hola, hola. Y entonces, Hola, hola. para empezar a hablar de esas apuestas que hemos venido haciendo, quiero abrir con un espacio que para mí es muy importante, que refleja también algunas de las reflexiones que hemos venido haciendo, y quiero que ustedes me excusen un momentico, tanto Irene como Lorena, como Pedro, porque voy a invitar a 4 amigos, amigas del territorio Alto Fucha que nos acompañen un momento en esta tarima. Queremos contarles desde otras formas y desde otros lugares cómo han sido las reflexiones que hemos construido en torno al territorio. Entonces voy a invitar a Nicolás, a Gabriela y a Mariana que nos acompañen, y a ustedes les voy a pedir excusas por invadirles el espacio con toda esta fuerza del Fucha. Bueno, el territorio Alto Fucha está ubicado en la localidad de San Cristóbal, está ubicado en la UPZ San Blas, está ubicado en un territorio que se reconoce como franja de adecuación, ¿cierto? La franja de adecuación es un espacio que fue determinado desde el año 2013 como una transición entre esa zona de reserva forestal con un ecosistema tan marcado y tan importante para Bogotá, que además marca la identidad de nuestra ciudad. Los cerros orientales hacen parte fundamental de la identidad de nuestra ciudad, y entonces allí, entre esa ciudad tan consolidada de más o menos 10 millones de habitantes, hay 64 barrios y una serie de veredas que han construido allí su vida, ¿cierto? Entonces nosotros venimos de ese territorio, de un territorio que está ocupado por 7 barrios que nos hemos autodenominado en nuestra narrativa como Alto Fucha, una forma de enmarcar también nuestro habitar alrededor del río. Y bueno, yo creo que ya estamos listos, ¿cierto? ¿El sonido está, Gaby? Buenas, buenas. ¿Sí, Porque se creo que escucha? se nos servía. No. Hola, 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 hola. Yo me voy a estar aquí sentadito, ¿por qué? Buenos días, mi gente linda, mi gente bella. El día de hoy está Gaby y los mestizos. Tenemos un tema llamado Montañita, escrito por nuestro compañero, y lo pusimos género despecho ambiental. ¡Suéltala, compadre!
El fría montañita, donde nace la vida. El fría montañita, donde nace la vida. ¡Wipiti! ¡Ay! Abre tus párpados, ya no duermas, querida. Abre tus párpados, ya no duermas, querida. Sacude tus ramas, baila esta canción. Alta montañita, frailejona y morenita. Sacude tus ramas, baila esta canción. Alta montañita, frailejona y morenita. ¡Wipiti! ¡Eso, mi gente! ¡Ay! ¡Wipipipititi! El fría montañita, donde nace la vida. El fría montañita, donde nace la vida. ¡Eso! ¡Ay, montañita, por qué eres tan fría! Abre tus párpados, ya no duermas, querida. Abre tus párpados, ya no duermas, querida. Sacude tus ramas, baila esta canción. Alta montañita, frailejona y morenita. Sacude tus ramas, baila esta canción. Alta montañita, frailejona y morenita. ¡Ay! ¡Alto Fucha presente! Bueno, pues muchas gracias a Mariana, a Gabriela, a Nicolás. Esta canción pues fue escrita por Nicolás particularmente, fue musicalizada por el grupo, pero me parece importante pues algunas cosas de ahí, ¿no? Pues espero que les haya gustado primero que todo. Agradecerles un montón también por esto. Me parece importante también pensar esa relación que hemos tejido también desde el territorio Alto Fucha con una reserva forestal que nos acompaña como los cerros orientales y como el río Fucha. El Alto Fucha está ubicado en un río que es el segundo río más importante de Bogotá y por los barrios, por los 7 barrios que atraviesa el río, pasa ese río completamente limpio. Y es una cuestión bien interesante porque Bogotá es una ciudad en la que nos hemos acostumbrado también a que los ríos, cuando uno los conoce, habitualmente están sucios. Piensen un poco en el mismo río Fucha, hacia la parte más abajo de la ciudad, hacia Kennedy, hacia Fontibón, y en serio existe una ruptura muy profunda entre la ciudad y el río, pero para nosotros el río, allí donde nace, está absolutamente limpio. Allí usted puede pescar, puede bañarse y teje una relación distinta con el barrio. Por eso nos hemos autodenominado desde ese río. Y bueno, un poco ahora en la siguiente les contaré un poco cómo ha sido esa relación que hemos tejido entre la lectura, la escritura y la oralidad en el territorio. Muchas gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿No? Bueno, además nos acompaña Irene Vasco, escritora colombiana que ha publicado numerosos libros para niños y jóvenes, entre los cuales se cuentan Conjuros y sortilegios, Letras al carbón, Mambrú perdió la guerra, La joven maestra y La gran serpiente. Recibió el reconocimiento del Ministerio de Educación de Colombia por vida y obra dedicada a la educación en el año 2021, pero además es una gestora incansable de procesos de lectura en Colombia. Bienvenida, Irene. Bueno, Pedro, muchas gracias, Lorena y Fabio.
Diana y el equipo de Fundalectura, gracias por la invitación. Y a los amigos que veo por ahí como Lina y María del Sol. Bueno, espero que todos hayan conocido el mar en el Golfo de Morrosquillo, que hayan ido a Tolú, a Coveñas o a San Antero y que conozcan ese maravilloso parque manglárico en donde está mi casa y donde está la Biblioteca Comunitaria La Alegría, que desde hace 2 días hace parte oficial de la Red Nacional de Bibliotecas de Colombia. Yo creo que de todas las cosas que he tratado de hacer, ha sido la más importante, porque es una biblioteca que nace en una casa. Ahora yo veo que el programa de bibliotecas rurales tienen un proceso parecido al que tuvo la Biblioteca La Alegría. Hace 30 años yo iba allá a mi casa de playa, había que llegar en lancha porque no había camino, es zona rural, ahora ya está casi pavimentado, es muy turístico, pero en esa época era absolutamente aislado. Y yo llegaba y contaba cuentos a los niños que no me dejaban en paz, que todo el día iban, señor, la tarea, y querían que yo les enseñara a leer, y eran adolescentes, muchachos de 16, 18 años que no sabían leer. Y a mí me entristecía porque yo decía, por un lado, esto es un paraíso tropical, pues aquí viven tranquilos, no hay nada que los altere realmente, porque yo tengo que pensar en que tienen que leer. Esa es una cosa mía, bogotana, de señora de la ciudad. Aquí están tranquilos, pero un día una de las niñas que estaba ahí oyendo cuentos conmigo comenzó a llorar y a llorar y a llorar, y era que le dolía la muela. Y yo la llevé, conseguí una bicicleta para que nos llevaran hasta el pueblo, porque no había lancha ese día, ya el mar estaba picado y eso, y nos llevaron, y yo descubrí que ahí nadie usaba cepillo de dientes, no conocían la crema dental, y con el paso de los años, además, la comida que hace 50 años era muy abundante, porque había abundancia de pesca, de plátano, de yuca, de chipichipi que se recogía en la playa, se había acabado, porque el Golfo de Morrosquillo fue atacado por Caño Limón Coveñas, el fondo submarino se llenó de petróleo, creo, de algo, Tolcemento, un montón de industrias acabaron con la pesca artesanal y la gente realmente ya no tenía comida. Y yo dije, yo creo que sí es importante que en este paraíso tropical los niños tengan la oportunidad o de quedarse si quieren y seguir su vida de pescadores, aunque ya no haya casi comida, o de poder pasar al bachillerato del pueblo, eventualmente estudiar un técnico, que tengan la libertad de escoger su vida, porque en este momento están limitados aquí. Y comencé a llevar libros, no sé si hay fotos ahí, yo voy a poner aquí, porque yo no veo allá, ¿están en cuál lámina? Bueno, yo quería la segunda, un momentico, para que vean el entorno. Ok, es un parque manglárico, allá no hay edificios uno tras otro, solo casas sobre la playa, y la Biblioteca La Alegría, que es tal vez lo que más se nota ahí dentro de ese parque. Y el trabajo que hemos hecho a lo largo de 23 años sin dinero, eso es lo que más me gusta a mí, porque nunca ha habido ni alcaldía, ni gobernación, ni ONG, ni nada que
ponga dinero, ha sido un trabajo absolutamente comunitario en que los turistas, los que tenemos casas turísticas, construimos la biblioteca. Cuando hay que pintarla, porque allá al borde del mar todo se deteriora muy rápidamente. Algún vecino dice, este año yo pongo la pintura, cuando los muebles se rompen, alguien dice, yo les mando madera, y que algún muchacho que sepa de carpintería arregle los muebles. Es un trabajo de simbiosis entre los dueños de las cabañas turísticas y la comunidad. La comunidad es la que se beneficia y los dueños sabemos que tenemos un territorio en paz. Yo tengo que decir con mucho orgullo que a pesar de que fue un lugar favorito de Pablo Escobar, del mexicano, tanto que al mexicano lo mataron ahí en Tolú, donde se hicieron mansiones a donde ellos hacían sus grandes fiestas, había desembarco de droga, de armas, de todo. Es decir, hace unos 25 años estaba muy deteriorado el tejido social de la vereda, pues porque a las niñas las prostituían, a los muchachos los usaban de sicarios, etcétera. En este momento en la vereda no tenemos ni un solo delincuente, ni un solo drogadicto, y lo que más me gusta es que aunque tenemos computadores, tabletas, libros, televisor, todo, las llaves circulan de mano en mano. Carmen Antonia, la bibliotecaria, no tiene tiempo de estar ahí todo el tiempo porque ella tiene que trabajar para vivir, porque ahí nunca ha ganado, en 23 años no ha ganado sueldo. Entonces, si alguien está en la biblioteca a las 7 de la mañana porque tiene una clase virtual, sí, pero por favor se la deja a estos muchachos que van a ir a hacer una tarea. Y la llave va circulando de casa en casa, de persona en persona, y la última vez que yo fui en enero, la biblioteca queda al lado de mi casa. Les puedo garantizar que durante esos 3 días yo entraba y salía de la biblioteca. Carmen estaba trabajando porque era temporada alta, y durante los 3 días nadie le puso llave a la biblioteca. Las llaves se perdieron, Carmen estaba ocupada y yo entraba y salía porque estaba tratando de dejar organizado antes de venirme definitivamente para Bogotá. Nada se pierde, la comunidad cuida, la limpieza la hacen los mismos muchachos, no hay dinero circulante, y sin embargo es una biblioteca que ha transformado a una comunidad que estaba muy rota, muy dañada, y que ahora es un territorio de paz. Hay muchas más fotos por ahí, pero no podía seguir. Bueno, muchísimas gracias, Irene. Y yo quería un poco, para continuar con este conversatorio, fíjense que en cada una de las experiencias que nos ha contado Iván, Lorena, Irene, hay un reconocimiento muy claro de qué es lo que sucede con cada una de estas comunidades. Como que uno siempre se imagina proyectos, uno se imagina que sería bonito montar una biblioteca, hablar del río, montar un festival de letras, pero cuando uno se encuentra con la comunidad, esos proyectos suelen tener algunos cambios. Y quisiera preguntarles esto: ¿hasta qué punto esa idea inicial de trabajo que ustedes tuvieron se fue transformando para adecuarse a lo que se fueron encontrando con la comunidad? ¿Quién quiera comenzar? Bueno, en nuestro caso, creo que la experiencia más grata, y parto de casi el optimismo, como decía Saramago, decía que era pesimista, no, optimista con reservas, yo también. Creo que lo más grato para mí como lectora y como oriunda de Tepic fue encontrar que había un gran grupo de lectoras y de lectores de diferentes edades que estaban organizados por sí mismos, gente que tiene libroclubs,
maestras y maestros que tienen grandes espacios de lectura en las escuelas públicas. Es decir, descubrir que hay interlocución mucho más allá de esta visión derrotista o pesimista de no es que en Tepic o en México nadie lee, no es que aquí a nadie le interesa la cultura, porque si partimos, ¿sí me escuchan? Si partimos de esa idea o de ese discurso, pues ya bajemos la cortina y que la inteligencia artificial haga todo, ¿no? O sea, ya, ahora que hay inteligencia artificial que haga todo por nosotras o por nosotros. Pero, pues no partimos de esa idea. Y también luego la idea de conquistar nuevos espacios. Por ejemplo, ¿con qué nos encontramos? Con que en Tepic, que es la capital de este estado que se llama Nayarit, para que tengan una idea, Nayarit tiene un poquito menos de 1 millón de habitantes. Y en Tepic viven pues como 400,000 personas. Es una ciudad pequeña para los tamaños de México y es la capital del estado. Entonces, se reproducía el mismo esquema, digamos, de la Feria del Libro de Guadalajara o de la Feria del Libro del Zócalo, que también organiza Paloma en la Ciudad de México, que es, todo sucede en la ciudad, otra vez, ¿no? Todo sucede en la ciudad grande, en la capital. Una vez me pasó, por ejemplo, con un maestro que nos buscó por Facebook, y nos dijo, no, es que yo quiero que traigan un escritor a mi comunidad. Y él da clases en una comunidad de la sierra. Ustedes saben que en México hay un muy importante porcentaje de la población que es de pueblos originarios, de gente que estaba ahí antes de los verdaderos dueños de la tierra, y que en México se hablan muchas más lenguas que solo el español. Entonces eran de una comunidad, Cora, así se llaman, este pueblo indígena, en la sierra, o sea, poco accesible. Y a mí se me ocurrió decirle, bueno, yo les consigo un camión para que vengan a Tepic, ¿no? Está como a 2 horas. Y me dijo, no, es que es muy complicado que las niñas y los niños salgan de la comunidad. Entonces, darse cuenta que a veces las soluciones no son las que tú crees que son. Entonces, decir, ok, entonces vamos a ir a la comunidad. Y bueno, pues le pedimos a uno de los escritores más relevantes y consagrados, que es Juan Villoro, que ya estuvo aquí al principio de la feria, que si podía ir, y él accedió. Fue un camino pues de más de 2 horas. Mañana les voy a traer estas imágenes, no sabía que hoy las podíamos proyectar, pero tuvimos que cruzar, hay un río que divide la comunidad, y la gente cruza por el río, no crean que es un río así como el Amazonas, un río chiquito, pero hay que ir por las tablitas. Por esas tablitas ellos tienen unos carritos de albañil, ¿cómo se llama? Como donde se hace la mezcla, sí, por donde pasan los productos de un lado a otro, porque si no, para llegar al pueblo en auto, tienes que hacer como otras 4 horas para dar la vuelta. Entonces, por ahí están las carretillas donde pasaron los libros, que llegaron antes, y es una secundaria que son niños de 12 a 15 años, y por supuesto que a esa comunidad, que es una comunidad de 1,000 habitantes, nunca había ido jamás un escritor, y menos alguien como Juan Villoro, ¿no? Entonces, fue un proceso para mí mágico, creo que es lo más bonito que he hecho en la vida, porque estos niños y estas niñas tuvieron casi por primera vez un libro en sus manos que llegó justamente para ellos, para ellas, que no fuera el libro de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, que en México los libros de texto son gratuitos y llegan a todos los niños y niñas en el país, pero son libros para estudiar, ¿no? Este era libro de placer, porque Villoro tiene libros infantiles. Y realmente el nivel de lectura que estos niñas y niñas habían hecho fue fantástico, fue una conversación hermosa. Era el Día de la Candelaria, así que las mamás habían hecho tamales para el escritor, y al otro día salió la nota en las primeras planas de los periódicos de México, ¿no? De Villoro cruzando el río, y pareciera que lo habíamos planeado, porque yo, bueno, no vivo de la promoción de la lectura, vivo de hacer difusión cultural, pero no lo planeamos,
todo salió así hermoso. Y lo que Juan les dijo fue muy bonito, que Amado Nervo había salido de una ciudad que en ese momento, a finales del 19, pues era tan inaccesible viajar como ellos en esa pequeña comunidad, que sus padres, su primera lengua no es el español, es el cora, y estos niños pues ya están en muchos casos perdiendo el cora, obviamente hablan primero español, y que se había convertido, a pesar de haberse salido de una ciudad tan pequeña, en uno de los escritores más relevantes del mundo. Entonces, que los libros permiten eso, ¿no? Que los libros te permiten viajar, soñar y tener otras vidas. Entonces, bueno, este tipo de experiencias solo las vas viviendo en el terreno, ahí literal, de llegar hasta aquella comunidad tan inaccesible de unos niños y niñas que en ese momento ni siquiera tenían la posibilidad de ir a Tepic, porque no era viable para ellos. Bueno, se oye, ¿cierto? Yo quería ir a la lámina 6, sí, creo que es la 6. Por favor, tú estás preguntando sobre las transformaciones en la comunidad. Una de las importantes que yo siento que en los últimos años han marcado la vida de la biblioteca. Ya lo de la lectura fue superado. Los niños todos van a la escuela y al bachillerato y a los técnicos y universitarios en la edad que corresponde. Los libros van y vienen y no necesitamos ya fortalecer tanto la formación de lectores, pero la biblioteca tiene que contribuir también con la comunidad. Y tenemos un club de ciencias. Los muchachos hacen brigadas de limpieza de la playa, se convierten en guardacostas y guardabosque manglárico. Permanentemente hacemos capacitaciones, van biólogos, van expertos a hacer charlas a la Asociación de Pescadores, pero sobre todo los niños y jóvenes que crezcan conscientes del lugar en donde viven, de los compromisos de la ONU para la preservación del planeta, que vaya un poco más allá nuestro trabajo de formación y no se quede solamente en la promoción de lectura, que era lo primero y lo básico y lo más importante hasta cierto momento. Entonces ahí está ese día se recogieron 90 kilos de basura, pero no porque se tire basura. En nuestros 5 kilómetros de playa nadie echa basura, pero cuando llueve el mar trae esas islas enormes de basura y en 15 minutos esa playa queda invadida de toda clase de desechos que vienen de los ríos del interior. Yo creo que hasta desde Panamá, por lo que encontramos de papeles, de latas, de empaques. Sí. Entonces creo que ese ha sido parte de nuestro crecimiento en formación de ciudadanos. Bien, sobre las transformaciones del territorio y de los proyectos que se han emprendido. A mí me parece importante situar, bueno, yo habito el Alto Fucha desde hace muchísimo tiempo, siempre he vivido como al lado del río Fucha, pero me parece importante situar también cómo efectivamente el territorio del Alto Fucha y en general los territorios que están ubicados en el borde oriental de la ciudad se han consolidado a través de la autoconstrucción, ¿sí? Es decir, ha sido la autoconstrucción la que ha permitido a las personas pues hacer sus viviendas y hacer sus lugares comunes, entre ellos también espacios culturales. Esto es importante porque la reserva, les contextualizo un poco, los Cerros Orientales son reserva forestal desde el año 1977 y allí ya vivían allá ya existían algunos barrios. Ustedes sabrán de pronto que las zonas de reserva forestal de carácter nacional no permiten que existan barrios o ya asentamientos humanos dentro de las reservas. Entonces, cuando declaran la reserva forestal, allá vivía gente.
Entonces, desde 1977 hasta el 2013, toda esa zona de los cerros orientales pues fue una zona que no tuvo ningún tipo de inversión económica de parte del Estado. Entonces la gente tuvo que aprender o desarrolló desde las múltiples expresiones de la solidaridad, del trabajo, pues a construir sus espacios. En el año 2012 en el territorio Alto Fucha se construyó un espacio muy importante que se llama la Casa de la Lluvia de las Ideas, donde funciona además allí en una parte de la casa funciona la biblioteca, con la que también nos hemos aprendido a relacionar y donde también los niños y las niñas en un diálogo muy similar al que nos venía contando Irene, pues también allí hacemos ejercicios de promoción de lectura, pero además también pues la Casa de la Lluvia fue construida en Guadua y eso es un lenguaje que es muy importante para el territorio Alto Fucha, porque efectivamente en un lugar donde el ecosistema es tan pues importante, también de esa misma forma debe haber un correlato en la forma como se construye y cómo se habitan esos lugares. Entonces empezamos a trabajar desde el año 2012 el tema de la Guadua, a construir nuestros espacios comunes en Guadua y por supuesto ocurrían como muchas situaciones similares. Por ejemplo, hay paraderos en Guadua del SITP, ¿cierto? Y yo no sé cuántos paraderos en Guadua allá en Bogotá en SITP, para esperar el SITP. Y fue una necesidad que teníamos como habitantes y después no pararse ahí a esperar el bus, sino tener un lugar donde refugiarnos. Y me parecía muy curioso, digamos, volviendo como al diálogo con Irene, porque cuando intentaron romper, pues los niños empezaron a lanzarle piedras y a romper las tejas del paradero. La misma gente del barrio como que cuidó el espacio, lo mismo que ha hecho con la Casa de la Lluvia, cuidó el espacio para que no entrara en un proceso de deterioro, ¿cierto? Entonces me parece que allí existen como una serie de transformaciones que son importantes resaltar, cómo la misma gente ha cambiado el lugar donde se habita, ¿cierto? Y cómo lo ha cambiado en relación con el medio ambiente en el que se vive. Entonces desde allí empezamos no solamente a construir estos lugares comunes, sino también algunas huertas comunitarias. Una de esas es en la que yo pues camello cotidianamente, que es Huertopía, pero también hay otras como Raíces de la Montaña, y todas empezamos a tener como un mismo correlato, el trabajo con la Guadua, pero, y esto es muy importante también, el tema del acompañamiento de los talleres a través de la promoción de lectura. Particularmente yo pues he sido promotor de lectura del Entre Nubes, los demás compañeros también han pasado por ese proceso tan interesante de ser promotor de lectura en alguna PPP, en hacer parte de BiblioRed, y creo que ahí nos da un plus también de trabajo que nos ha permitido aprenderlo para potenciar los ejercicios que se hacen también en el territorio. Pero no se queda solamente allí como en el ejercicio de la lectura puramente, sino también pasa por los ejercicios de escritura que se han hecho. Y entonces me parece bien interesante contarles que hay varios textos que se han producido también desde el territorio que me parece importante decirlos. Hay uno que se llama En Riesgo Alto Fucha, hay otro que se llama Viajes de Barrio. Aquí Andrea Gómez, que es impresionantemente fuerte en sus expresiones artísticas, dirige un grupo de baile y de teatro que se llama Brillo de la Montaña y que ha producido 2 obras de teatro. Una de ellas se llama Enroque a la Reina, que es del año 2022. Y, perdónenme que el otro se me olvidó, el del Avatar. Recuérdenme un segundo. Avatar de un bicho, juntos inspirados en algunas de las novelas que tal vez conozcamos, como La Metamorfosis de Kafka, y otro muy similar, por ejemplo, al texto de Stefan Zweig sobre novela de ajedrez. Y pues quiero también decir que allí hay una expresión artística que ha pasado por múltiples espacios, particularmente la canción que por ejemplo estábamos conversando aquí hace un rato, que presentamos aquí hace un rato, hace parte también de un género musical que nos parece importante siempre decir, y es que lo hemos llamado despecho ambiental. Sí, le hemos puesto, sí, pues si la gente se despecha y la tusa duele, ¿cierto? Así como la tusa duele, pues también nos duele sentir como muchos de esos lugares que antes íbamos, que antes visitábamos, que antes podíamos acercarnos, pues también han ido desapareciendo o han sido también o cercados o han entrado también en procesos de explotación minera, y allí también hay que cantarle a eso, ¿no? Hay que cantarle también a esos otros lugares donde se pone el amor. El amor tiene múltiples expresiones, el amor tiene múltiples lugares donde se cuida. Y me parece que uno de esos lugares pasa por el territorio, y las expresiones como el canto, como la literatura, como las expresiones artísticas del teatro también pasan por exaltar esos lugares. Y me parece que uno a veces no dimensiona o uno espera que todo sea como una fórmula, ¿no? Yo leo y le sumo escritura y me va a salir, no sé, tal resultado.
pero la vida en la que vivimos y los territorios son tan complejos y tan enriquecidos que presentan múltiples expresiones para reflejar precisamente lo que venía diciendo hace un rato, que es ese amor por el lugar donde uno decide enraizarse. Bueno, fíjense que poco a poco yo creo que vamos tejiendo esta relación entre el territorio, la lectura, la escritura. Y quería, yo creo que Irene ya nos ha dado algunas pistas sobre esto, y es que estamos hablando de una biblioteca en el Golfo de Morrosquilla, en donde la oralidad primaba, en donde todo giraba en torno a la oralidad, y se hace la apuesta de abrir una biblioteca que tiene que ver, pues que supongo que también tiene una relación con la oralidad, pero tiene que ver con la cultura escrita, con el libro. Y tú lo decías al comienzo, ¿no? Como, ¿será que es mi mirada de aquí de bogotana, como que yo quiero que la gente lea y no una necesidad que surge en el territorio? Y quería preguntarte sobre eso, y es, ¿por qué hacer una apuesta en torno al libro, en torno a la cultura escrita, en ese lugar en donde la oralidad era lo que primaba? Bueno, la oralidad está viva, por supuesto. Siempre estamos invitando a los mayores. Estaba buscando la foto de Emperatriz sentada en la playa. Es la lámina número 8, si todavía está eso vivo por ahí. Siempre están yendo los pescadores, los mayores, porque es indispensable mantener vivas a las brujas. Tolú fue un lugar muy perseguido por la Inquisición. Todo es el Golfo de Morrosquillo, desde San Onofre, se dice que de Verrugas venían todas las brujas, etcétera, y puedo contarles muchas historias que he oído allá. Las historias de la Semana Santa con los nazarenos y los fantasmas que salen, los difuntos que llegan a pagar promesas. Eso no lo vamos a olvidar, y siempre estamos insistiendo en que los niños crezcan conociendo su territorio oral, que no se queden huérfanos de su cultura, pero que tengan la posibilidad de escoger, de poder decir, aquí me quedo con este paraíso tropical y sus ventajas, o salgo a buscar otros caminos, a estudiar medicina, a ser profesor, a ser técnico para trabajar en Ecopetrol, que tengan la posibilidad de escoger. Por eso es esa doble mirada. Dejarlos solo con la riqueza cultural, la oralidad, sería limitar el mundo y decirles, ustedes quédense aquí encerraditos. Eso se vuelve muy importante porque además, a mi parecer, hay un ejercicio allí de lo que tú decías, ¿no? Y es la libertad. No todos tenemos que ser lectores, pero todos debemos tener la libertad de decidir si somos o no somos lectores. Y en eso quisiera invitar a Lorena. Lorena nos hablaba de cómo en el Festival de Mañarit hacían un trabajo, claro, con los lectores, y que fue además muy interesante encontrarse con que habían interlocutores, gente que quería leer, que tenía el libro clubs, todos estos espacios. Pero ¿cuál es la estrategia para acercarse a esos que todavía no son lectores? Bueno, sobre todo hemos trabajado con escuelas y creo que parte de las trampas, digamos, que podemos poner es el hecho de que las niñas y los niños más pequeños tengan un libro nuevo que no es parte de la currícula obligatoria de lo que tienes que leer, y que además el autor o la autora vaya, o sea, eso es como una magia total porque ya le ponen rostro a un libro. Por supuesto, pues que estas posibilidades son pocas en el año, ¿no? Pero eso me parece que es una experiencia de la que hablaremos mañana, pero que es muy nutritiva, incluso para niñas o para niños que a lo mejor no tienen el hábito, que no han empezado, que no les encantan los libros, pero que a través de conocer a alguien que a eso se dedica, le puede parecer interesante. Y otra cuestión también es en el ámbito ya universitario, el decirle a las autoridades, por ejemplo, de la Universidad de Nayarit, que
que los estudiantes, que ya son estudiantes adultos, jóvenes pero adultos, deberían de leer también por placer, no limitarse a leer justamente lo que sea que estudian en sus carreras, sino tener las posibilidades de leer algo más por placer. Decirle a la gente que todo parte de la palabra. En el comienzo siempre hubo una palabra. Hay gente que piensa que las series, ahora que están de moda, las series o las películas o las telenovelas que tanto gustan en Colombia y en México, se generan espontáneamente. No, hay un escritor o una escritora o un guionista que está atrás de estos textos. Y muchas de esas películas o series que ahora están pegando en plataformas como Netflix o por ejemplo, Paco Ignacio Taibo ahora se hizo una serie sobre su personaje emblemático, que es un detective que se llama Velasco Arán, aunque las novelas no se llaman así, y eso acerca a nuevos lectores porque hay gente adulta o más joven que entiende, como pasó con Harry Potter, por ejemplo, que hay un libro atrás, es decir, hay un libro antes, en el comienzo de todo hay un libro, ¿no? Entonces, también eso es interesante. Yo ahorita ya casi me tengo que ir porque voy a un colegio. Yo pensé que iba a una prepa y resulta que voy con niños de 10 años, pero entonces lo importante es decirles, atrás del TikTok y de todo eso, y de Marvel, y de los superhéroes, y de Superman, había un libro, alguien que pensó esta idea. Es decir, en el origen de todo, antes de todo, está la lectura, está la oralidad y luego la escritura y luego la lectura. Es decir, viene desde el comienzo, no estamos inventando nada nuevo. Si te gusta ver pelis, si te gustan las series, también te gusta leer porque ahí está el libro original. Y perdón, casi siempre el libro original es mejor que cualquier peli. Muchas gracias. Bueno, Iván, hay un tema de lo que hemos venido hablando y que además creo que se tejen las tres experiencias, ¿no? Y es que de una u otra manera la lectura se ha vuelto como el puente para construir tejido social, para construir comunidad. En la experiencia que su merced ha venido desarrollando hay elementos como la autonomía alimentaria, la protección del medio ambiente, la apropiación del territorio. ¿Cuál es el rol que tiene ahí la lectura, la escritura y la oralidad para fortalecer esos elementos que son tan importantes en ese proceso? Bien, yo creo que lo importante allí es la forma como nos ha permitido la lectura, la escritura y la oralidad, sus múltiples dimensiones, como narrarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, me parecía importante contarles hace un rato cómo el territorio Alto Fucha se autodenominó Alto Fucha. Eso administrativamente usted va a planeación y le va a decir, présteme el mapa del Alto Fucha, y eso no existe, ¿sí? Es la misma gente como Alto Fucha. Fucha es un río, significa mujer, en Muiscum, mujer. Entonces, ¿cómo nos hemos narrado? Entonces, digamos, en términos administrativos, este lugar, que son 7 barrios, 5.200 personas, no tiene un mapa o está determinado así administrativamente, sino es el conjunto de las personas que se ha autodenominado así para darse un lugar en la identidad. Y creo que allí también nos ha permitido narrarnos a nosotros mismos por fuera también de cómo nos han venido narrando, ¿cierto? Creo que había un libro que decía como, o te narras o te narran, ¿cierto? Entonces también como efectivamente nos han venido narrando, como efectivamente, particularmente como barrio de la periferia. Hay que ser un barrio de la periferia en Bogotá, puede ser un lugar peligroso, un lugar donde ocurren crímenes y nacen criminales, pero resulta que no es así. Y me parece también importante pensarlo en términos de lo que hemos caminado, como eso que se llama utopía, ¿no? Y esa utopía que hemos caminado no transcurre en un tiempo por allá lejano, sino que está aquí ahora mismo. Cuando escucho a Irene, cuando te escucho a ti, Lorena, siento que allí también hay muchos lugares y muchos mundos posibles que ya son utopía, ¿cierto? Que ya son lugares que eso está emergiendo, ¿cierto? Que en los territorios urbanos a 10 minutos de Bogotá eso ya se está construyendo, y me parece que allí
hay una forma importante también que nos ha venido dando la lectura y la literatura. Ya en términos más metodológicos, ¿eso cómo se ha desarrollado? Pues tenemos la Casa de la Lluvia de las Ideas, donde está la gran mayoría de libros, donde es como nuestra biblioteca central, y lo que hacemos en las diferentes huertas comunitarias, en los diferentes espacios comunes, en los salones comunales, pues cuando se necesite, cuando hay una actividad con niños, niñas, cuando hay un espacio artístico, cultural, llevamos allá los libros. Tenemos también nuestras maletas viajeras, tenemos también un cúmulo de libros que rotamos por los diferentes colectivos y los diferentes espacios del territorio cada cierto tiempo, cada mes, cada 3 meses, de forma tal que las personas que hacen sus actividades cotidianas cada sábado, cada domingo, cada viernes, en cada espacio en el que estén, tengan también los materiales disponibles para que los libros estén allí siempre presentes, ¿cierto? Entonces, digamos, es un poco, digamos, como para pensarlo en términos metodológicos, como lo hacemos cotidianamente, pero creo que la relación entre el territorio, la lectura y la oralidad, pues es mucho más profunda y nos permite pensarnos, es cómo nos narramos y cómo queremos que la gente de Bogotá y la gente de otros lugares nos vea, nos lea, ¿cierto? Pero también cómo nosotros queremos no solamente decirle a la gente, venga y conozca el Alto Fucha, venga y camine en nuestro barrio, venga y camine en nuestro territorio, sino también como les decimos también a las personas que nos escuchan, que nos visitan, que nos ven diariamente, es ustedes cómo están construyendo en sus territorios la utopía. Es eso. Y eso que dice Iván, como que me parece muy chévere como para ir cerrando este conversatorio, y es esta idea de cómo a través de los libros, de la lectura, de conversar y de encontrarme con los otros, vamos construyendo estas pequeñas utopías. Creo que era Raymond Chandler que decía, la utopía sirve para caminar hacia ella. Y un poco siento que estos procesos con la comunidad nos van mostrando ese horizonte, hacia el cual caminar, en donde la lectura se convierte en el puente, donde la lectura se convierte en la forma en que nos descubrimos los unos a los otros, y nos permitimos construir comunidad, que es a la larga lo que de una u otra forma las experiencias que hoy nos han contado están realizando en cada uno de esos contextos particulares. Quisiera abrir para 1 o 2 preguntas, si de pronto alguien tiene preguntas del público que quieran hacerle a nuestros invitados. Si quieres te acercas y te paso el micrófono para escucharte. Buenas tardes, mi nombre es Yurani Barbosa, soy bibliotecóloga de la Universidad Distrital y quiero hacerles una pregunta específica a los 3. Si directamente han trabajado o han abordado el tema de bibliotecas humanas, ¿sí? De libros humanos. Es claro que, por ejemplo, el día de hoy, con la visita de ustedes, tuvimos 3 libros humanos con sus respectivas experiencias, pero si dentro de la labor que realizan han manejado esa parte pues específicamente de los testimonios o de los libros humanos, y que hace parte importante de la oralidad. Si quieres empiezo yo. Bien, sí, los hemos trabajado, particularmente pues en el Alto Fucha está el texto de En Riesgo Alto Fucha. Lo que hicimos allí fue un ejercicio bien interesante porque cogimos esta metodología de las historias de vida. Alfredo Molano ha trabajado un montón eso. Tiene un texto muy lindo que se llama Mi historia de vida, sobre las historias de vida. Ustedes sabrán, digamos, que las historias que él narraba no eran solamente una persona, sino que él entremezclaba múltiples personajes para desde allí hacer una narrativa. Entonces lo que hicimos particularmente en Riesgo Alto Fucha fue tomar las voces y varias entrevistas que hicimos a las personas que habitaron el Alto Fucha y que fueron reubicadas, y desde allí hacer una sola narrativa y crear un personaje que se llamó Lucho Torres. Entonces ahí están múltiples historias que nos permiten entender cómo efectivamente los seres humanos pues también somos humanos. Pues nosotros tenemos a los narradores, que son los habitantes de la vereda, que al principio iban porque llevaban a los nietos a las cosas de bienestar familiar y eso, porque los adultos en general eran mucho más distantes que los niños, y yo no sé por qué les daba miedo ir a la biblioteca, pero comenzaron a asistir por los niños, y ahora siempre quieren ir a narrar, a contar esas historias, y tenemos buenas grabaciones para que no se vayan a perder sus voces, y eventualmente las proyectamos para que los niños no solamente oigan las historias de sus mayores,
sino que sientan orgullo. Allá casi todos son familia, son 150 familias, 160, y todos relacionados los unos con los otros. Entonces, ay, mi abuelo, ay, no sé qué. Entonces, son libros humanos muy, muy, muy fuertes emocionalmente. A ti. Buenos días. Tengo una pregunta para Lorena, y es, tú hablabas de este escritor que fue a la comunidad indígena y pensaba cómo se puede, digamos, llevar un escritor de pronto que no conoce de pronto su lengua, su cultura, tal vez como tan a fondo, y como no, o sea, como no llevar su cultura a la comunidad, sino cómo uno puede desde la promoción de lectura, como pues justamente hacer la promoción sin necesidad como de traerlos a nuestra como cultura, occidentalidad. No sé si me hice entender, más o menos. ¿Quieres decir que cómo se puede hacer si no tienes la posibilidad de llevar a un escritor? No, como uno, digamos que no está no está inmerso en la comunidad, como no hace parte de la comunidad y desde su lengua, pues no tiene de pronto como ese origen. Bueno, es que estos niños prácticamente su primera lengua es el español. La han perdido. Es que hablan las dos lenguas, hablan español y hablan su lengua originaria. De donde yo soy hay indígenas que se conocen como huicholes, que hacen artesanías bellísimas. Por ejemplo, esto que traigo acá es huichol, pero ellos se autonombran huirráricas, y también hay indígenas coras. Entonces, a todos ellos hablan español porque este proceso de reconocimiento de los pueblos originarios y de sus lenguas tiene muy pocos años, y en gran medida ha tenido un auge con el gobierno actual de México, de ese reconocimiento. Pero pensemos que venimos de una cultura que siempre ha aplastado a lo indígena en todo sentido, ¿no? Una cultura y una sociedad completamente racista, ¿no? Entonces, prácticamente la mayoría de la gente que es de pueblos originarios en México habla español como segunda lengua para poder obtener servicios, etcétera. Entonces, esta comunidad en específico, los padres, por ejemplo, hablan cora y hablan español, pero los niños ya prácticamente todos hablan principalmente español o son bilingües. Pasa lo mismo, mañana les detallaré este proceso en el taller para no tardarnos más hoy, pero pasa lo mismo, es muy interesante el tema con los mexicanos en Estados Unidos. Es decir, los que se fueron al principio solo hablan español, por ejemplo, ¿no? Y les ha resultado más difícil incorporar el inglés, pero sus hijos que ya han nacido allá, su primera lengua es el inglés, y a veces muchos de ellos pierden completamente el español o lo entienden pero no lo hablan. Entonces, también para temas de promoción de la lectura en Estados Unidos, con la primera generación lo puedes hacer en español, pero con la segunda o la tercera necesariamente lo tienes que hacer en inglés. O incluso hay gente que también su primera lengua es el náhuatl, por ejemplo, y que emigraron. Entonces, ahí son otros vericuetos en cuanto al tema del idioma. Ahora, ahí, para responder pregunta y finalizar, no había una barrera del idioma, porque estos niños están estudiando en la escuela en español y tienen una parte en su idioma, pero todavía hay muy pocos libros en lenguas originarias. Por ejemplo, hay autores y autoras que han publicado algún poema, algún cuento, pero que no tienen libros formales
en sus idiomas en mi estado. Hay otros estados que sí tienen más, por ejemplo en Oaxaca o en Chiapas, que sí publican en zapoteco, en náhuatl, pero sigue siendo muy marginal el número que pueden publicar, porque insisto, este reconocimiento a los pueblos indígenas tiene apenas unos cuantos años y esta idea de la diversidad lingüística que tenemos en México apenas se está empezando a hablar de ella de 5 años para acá. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación a este panel. Los invitamos, en contados instantes tenemos nuestro taller de cierre de la jornada del día de hoy con Paloma Saiz sobre estrategias de promoción de lectura en espacios no convencionales. Vamos a tener una pausita muy breve y nada, muchísimas gracias y continuamos entonces con estas jornadas.